La cátedra sí es una acción directa, pero nosotras, por ejemplo, a nivel de activismo, no tenemos como muchas posturas radicales. De hecho, la formación académica de nosotras, las fundadoras de FEN, dista bastante de las humanidades. Es una formación académica más bien dirigida a las frías ciencias matemáticas y a las ingenierías, o sea que nosotras formación como en humanismo no tenemos, y tampoco vivimos muy a la vanguardia. Yo prefiero como tener esto en la mano. ¿Me saca esto de aquí? Entonces, como les decía, nuestra formación está bastante alejada de todas estas cuestiones como de las humanidades. Tampoco vivimos como muy a la vanguardia de los avances en la teoría del género, feministas tampoco somos, pero nosotras sí reivindicamos más que el hecho de ser activistas, nos consideramos más mujeres comprometidas con los cambios. Nosotras lo que buscamos desde FEN es generar cambios en Colombia, comprometerlas a ustedes también con esos cambios, despertar conciencia, politizarlas de una manera desde la formación. ¿Para qué? Para que dejemos como esa cultura de la queja, donde solamente nos quejamos y nos quejamos, pero no sabemos dónde quejarnos, no sabemos, solamente nos quejamos porque provenimos de una cultura de la queja, pero esa queja muchas veces no está fundamentada, no es una queja que sabemos dónde dirigirla, sino que es una queja por el simple hecho de la queja. Entonces lo que queremos es empoderarlas y que lleguemos a una cultura de la exigencia, pero de la exigencia fundamentada en los derechos, de la exigencia con soporte, esa exigencia que uno sabe dónde se queja, por qué se queja, pero lo más importante, ¿para qué se queja? Porque es que el quejarse de por sí no tiene ningún sentido. Entonces eso es lo que buscamos en FEN. Entonces nos identificamos más con ese concepto de activismo que día a día, desde que FEN existe hace 4 años, usamos y vivimos a través de esas acciones sostenidas que venimos realizando, buscando despertar en ustedes esa conciencia y generar cambios de índole social y, ¿por qué no, cambios políticos en favor de las mujeres diversas en sus orientaciones sexuales? Entonces, precisamente eso es lo que vemos en la misión de FEN. ¿Qué es lo que busca FEN? Desarrollar espacios y proyectos políticos, académicos, sociales y culturales, tanto presenciales como virtuales, que identifiquen y enriquezcan a las mujeres diversas en su orientación sexual. ¿Y qué es lo que significa ese desarrollar? Nosotras formulamos los proyectos, por ejemplo la cátedra, dirigimos la cátedra, agenciamos el desarrollo de la cátedra y queremos evaluarla, porque si ustedes se han dado cuenta, la cátedra, en la medida que ha ido transcurriendo, tiene unos momentos donde queremos saber qué está pasando con ustedes, interactuamos con ustedes a través de los foros, les pedimos que vean un video, que nos manden un ensayo de ese video, bueno, las que han hecho juiciosas las tareas de la cátedra. Pero lo que buscamos es que no sea simplemente entrar, leer unos conceptos, lo que quedó, quedó, no, sino que de verdad los pongan en práctica, y hemos tratado de ponerles actividades como muy vividas, muy sentidas, por eso las conferencias que les pusimos de derechos humanos y políticas públicas. Bueno, yo ya les conté que FEN nació hace 4 años. Infortunadamente, como para contarles un poquito de cómo ha avanzado FEN, no podemos desprendernos o alejarnos pues como del cautiverio de las cifras, y la manera más sensible como podemos mostrarles cómo ha ido impactando FEN a las mujeres en Bogotá y en Colombia es a través de cifras. Quisiéramos después poder decir que no solamente estas cifras así como muy frías, muy vacías, como se ve como el bulto nada más de mujeres, después quisiéramos poder dar unas cifras como las mujeres que a raíz de FEN han generado iniciativas de formación, poder decir, de 50 mujeres que tomaron la cátedra FEN en Derechos, esas de ahí, 20 mujeres ahora están promoviendo los derechos humanos con iniciativas propias, iniciativas particulares. Pero por ahora, para que ustedes vean cómo ha crecido FEN, les quiero contar que tenemos una red social que nació hace exactamente 3 años, FENBOOK, y en esa red social, para las que son usuarias de FEN, ya saben que contamos con 2.687 mujeres, de las cuales de Bogotá son 1.832 mujeres, de otras regiones 662 mujeres, otros países 193 mujeres. Tenemos sobre todo mujeres de España,
México y Latinoamérica. Otro logro importante de Facebook, FEM tiene en Facebook tiene 2 cuentas. Una de esas cuentas tiene 2.176 contactos y la otra tiene 1.648. En un grupo que tenemos en Yahoo, una lista de correos, tenemos 1.174 correos electrónicos, pero nuestro fuerte es la lista de correos que tenemos con RiseUp, que es una lista de correos con 8.874 correos de mujeres en todo Colombia. Bueno, esos son los logros y cómo impacta FEN a las mujeres en cifras. Pero ahora en acciones, ¿qué hace FEN? ¿Cómo nació FEN? Bueno, todas saben que FEN nació como una fiesta, pero paso a paso y paulatinamente, así como nosotras fuimos también como evolucionando al ser las mamás de FEN, también FEN fue cambiando. Entonces empezamos con los conversatorios. En el año 2008 realizamos 11 conversatorios, en el 2009 24, en el 2010 47 conversatorios, para un total de 82. ¿Por qué este año ya no hemos seguido con los conversatorios? Porque quisimos emprender procesos de formación en derechos humanos más serios, por decirle de alguna forma, más formales, porque los conversatorios, si bien no todos los temas eran conversatorios light, había conversatorios que tenían un trasfondo un poco más político, un trasfondo más social, pero no encontrábamos que los conversatorios estuvieran generando como las reacciones que buscábamos. Entonces por eso quisimos de verdad empezar con una iniciativa seria que nos genere resultados que puedan ser más tangibles y que a nivel de sociedad puedan ser más impactantes. Bueno, como les venía diciendo, entonces lo principal de FEN, las actividades principales son los conversatorios. Ahora tenemos los cursos virtuales con la cátedra FEN en Derechos, y mañana, para las personas que de pronto no sepan, empezamos una escuela de formación virtual que se va a llamar Paideia. Es presencial, dura 8 sábados, de 2 de la tarde a 6 de la tarde, desde mañana mayo 7 hasta el 25 de junio. También tenemos otras actividades secundarias, hemos realizado karaokes, hemos participado en la marcha, plantones, conversatorios que también hemos realizado en otras ciudades. En la ciudad de Medellín ya hemos realizado 2 conversatorios. Aquí abajo tenemos una foto de los conversatorios en Bogotá. ¿Pasa? Este fue un ejercicio que hicimos con otras organizaciones, también lo hicimos con organizaciones no de los sectores LGBT. Participó la coalición Colombia No Bases, el colectivo Entre Tránsito, una activista independiente que tiene un blog que se llama Mi Oscuro Rincón, y la organización Transer. Aquí tenemos a Carla Jaramillo de Transer en representación, y fue un conversatorio muy político. Fue la soberanía a los pueblos como la dignidad a las personas. El eje central de ese conversatorio fue cómo la violencia y la militarización en nuestro país afecta el cuerpo de las mujeres y cómo las bases militares en Colombia afectan nuestra soberanía. Este fue un flyer de uno de los karaokes que realizamos. Y este es un proyecto que tenemos en la actualidad, que es una convocatoria de creación, divulgando provocaciones, que es para que las mujeres participen con textos inéditos, prosa, poesía, fotografía y dibujo. Y ese material, el propósito es publicar un libro con las memorias de todo lo que las mujeres producen, con todo lo que las mujeres escriben, y sobre todo con el material que tenemos en Facebook. Facebook, desde que hace 3 años existe, tiene alrededor de 290, 295 blogs de artículos, textos, prosa, escritos por las mujeres. En este momento una mujer FEM, escritora, está haciendo la corrección de estilo y seleccionando los mejores textos para poder producir un libro que se va a llamar algo así como Memorias FEM. Este ciclopaseo lo tenemos el día domingo, dentro de 2 días. Es un ciclopaseo gestionado todo por FEM. Las bicicletas para las mujeres que no tienen bicicletas van a ser entregadas a empresas. Entonces esto es para que vean que FEM tiene actividades de muchas índoles, actividades deportivas, actividades culturales, políticas, sociales. El año pasado realizamos una fiesta para 300 niños en situación de desplazamiento en la localidad de Ciudad Bolívar, y todo con recursos que las mismas mujeres de FEN aportaron, porque fue una convocatoria que se lanzó y en 15 días se logró recaudar los 300 regalos para los niños y las niñas, los refrigerios. Una mujer de FEN donó una presentación de títeres. Entonces ven cómo FEN
trata como de estar presente en la vida de las mujeres en muchos aspectos, no solamente en lo social, no nos quedamos solamente en las fiestas. Bueno, el motivo por el cual hoy estamos aquí es para instalar oficialmente la Cátedra FEN en Derechos. ¿Por qué quisimos hacer una Cátedra FEN en Derechos? En FEN identificamos un problema sustancial, un problema esencial en las mujeres, y era el desconocimiento de los derechos humanos por parte de las personas con orientaciones sexuales no heterosexuales e identidades de género no normativas. ¿Qué era esto de desconocimiento de los derechos? Que realmente es no triste, es impresionante ver cómo las personas de los sectores LGBT como que no nos interesamos por esas cosas que son tan propias y como tan inherentes a nuestro ser. Entonces identificamos varias causas, aquí no se ven muy bien, pero básicamente era falta de oportunidades para acceder a la información sobre derechos humanos para personas lesbianas, bisexuales, transgeneristas y otras personas interesadas. Entonces, la falta de oportunidad. Segundo, escasa oferta de esos medios de comunicación. Tercero, esa escasa oferta, la poquita que hay, como que no se compadecía de nuestras agendas o de nuestras expectativas. ¿Qué quiero decir con esto? Esos poquitos intentos de formación en derechos humanos a los que podemos acceder son en horarios que laboralmente no nos favorecen. Entonces viene una organización o de pronto alguna entidad del distrito y hace una actividad de derechos para personas LGBT a las 2 de la tarde un día de semana. Pues imposible, nosotros a esas cosas no podemos acceder. Y cuando algunas organizaciones tienen iniciativas de este tipo, pues muchas mujeres o muchas personas de los sectores LGBT no quieren asistir porque, no nos digamos mentiras, muchas personas tienen resistencia a visibilizarse. Entonces eso implicaría que, por ejemplo, ir a una actividad en el centro comunitario LGBT implica que la persona tenga que entrar a un centro LGBT, y hay personas que definitivamente prefieren como manejar su orientación sexual muy en su intimidad, muy privadamente. Entonces por eso también veíamos que esa escasa oferta y las condiciones en que esa oferta existente no se ajustaba a las limitaciones y a las necesidades, pues eso también constituía una causa de ese problema que identificamos. La otra causa que identificamos fue la inmersión en una cultura de no exigibilidad de derechos, que nos vulneran los derechos, pero para nosotros es como ya tan natural, y entonces dejamos como que las cosas pasen, y es mejor en el trabajo, entre menos se enteren que puedo tener una orientación sexual no normativa, entonces lo dejamos quieto mejor, porque es que hay que evitar problemas y andemos así como con el perfil bajito. ¿Por qué? Porque es que estamos realmente inmersos en una cultura de no titularidad de los derechos. Entonces no los exigimos, no estamos empoderados en ellos y no nos sentimos corresponsables en ese ejercicio de los derechos. Y lo otro, otra de las causas son los bajos niveles de participación en organizaciones. Esos bajos niveles de participación bien puede ser porque no hay suficientes organizaciones de personas LGBT, o las organizaciones que hay no nos identificamos con las actividades y los proyectos que desarrollan, en fin. Pero eso no se queda ahí. El problema no es que hay un problema y listo y ahí quedó, no, ese problema tiene consecuencias. ¿Y qué consecuencias identificamos? No exigibilidad del respeto por los derechos humanos. Claro, si los desconocemos, entonces nosotros no exigimos. Segundo, vulneraciones de derechos humanos por desconocimiento, claro está. Tercero, aceptación o naturalización de las vulneraciones de los derechos humanos. Es que todo se interrelaciona, porque sí, desconocemos los derechos y cuando nos los vulneran muchas veces ni siquiera sabemos que eso está pasando, que nos están violando los derechos humanos. No, eso no nos damos ni por enteradas ni por enterados. Y cuarto, escasa capacidad argumentativa y de incidencia para la defensa de los derechos humanos. Podemos saber que nos están violando un derecho fundamental, pero si no tenemos cómo pelearlo, si no tenemos cómo fundamentar esa exigencia, va a quedar mucho más difícil que nos animemos, porque no nos sentimos empoderadas. Entonces por eso la cátedra fue esa propuesta que quisimos ofrecerles. Pasa la cátedra. La cátedra fue esa propuesta que quisimos ofrecer desde la virtualidad, para que no hubiese limitaciones ni de tiempo, para que no hubiese miedo a visibilizarnos, sino que desde la intimidad de sus casas, de sus trabajos,
con las mayores comodidades. Quisimos que ustedes tuvieran la capacidad y la posibilidad de formarse en derechos humanos para las personas lesbianas, bisexuales, pansexuales y trans. ¿Cómo fue este proceso de la cátedra? Este proceso de la cátedra fue un proceso que iniciamos acompañados por la Dirección de Derechos Humanos y Apoyo a la Justicia de la Secretaría Distrital de Gobierno. Ellos, en el marco de sus acciones, tienen una meta, que es acompañar a las organizaciones sociales y fortalecerlas en procesos educativos de derechos humanos. Entonces nos acompañaron en todo este proceso de formulación de la iniciativa, y fue así como a partir del 28 de febrero iniciamos las inscripciones. Se inscribieron 341 mujeres. De esas 341 mujeres, a la fecha hay 298 mujeres haciendo la cátedra, matriculadas. Las inscripciones se cerraron el 31 de marzo y la cátedra empezó el 1 de abril, va hasta el 31 de mayo. Por eso tenemos previsto para el 27 de mayo una jornada muy parecida a esta, en la que vamos a entregarles los certificados. Esos certificados las van a acreditar y los van a acreditar como promotoras y promotoras de los derechos humanos. Entonces, miremos un momentico cómo van los contenidos de la cátedra. Los contenidos de la cátedra. Bueno, tenemos un módulo 0, que es la metodología para el estudio de la cátedra virtual de derechos humanos. Esto fue para que se familiarizaran con la plataforma. El módulo 1 es un módulo de generalidades, de cultura de los derechos humanos. El módulo 2 ya empieza a ser un módulo muy específico para nosotros y nosotras, que son variables fundamentales. Ahí tenemos sexo, género, identidad de género y orientación sexual. Pero adicional a eso, le metimos lo que les conté, unas conferencias de políticas públicas y derechos humanos, y un foro de participación donde ponemos unas características que deben tener las personas que se quieren considerar o que quieren participar como promotores y promotoras de los derechos humanos. Ahí tenemos un foro. Cada módulo se evalúa a través de unos foros de evaluación. En el módulo 2, en el módulo 3 tenemos un módulo de género y derechos humanos. En este módulo de género y derechos humanos tenemos discriminaciones y violencias basadas en el género, tipos de violencia y derechos vulnerados. En el módulo 4, que es un módulo de orientación sexual y derechos humanos, encontramos discriminaciones y violencias basadas en la orientación sexual y las percepciones que sustentan esas discriminaciones, y los derechos vulnerados a las personas lesbianas, bisexuales, trans y pansexuales y demás personas no heterosexuales. Dentro de todos los módulos tenemos una sección de textos recomendados o una bibliografía para que ustedes profundicen los contenidos de cada módulo. En el módulo 5 tenemos oferta institucional y políticas públicas en derechos humanos con enfoque de orientaciones sexuales e identidades de género. ¿Qué es esto de oferta institucional? Las cosas que ofrece el distrito. A FEN le ha quedado de cierta manera fácil hacer las cosas, porque nosotros lo único que hemos hecho es gestionar ante quienes tienen los recursos, ante quienes tienen la posibilidad de facilitarnos el traerles a ustedes esas actividades. Eso, digamos, que es el plus o la virtud de FEN, que gestiona, porque este curso no hubiese sido posible si nosotros no nos hubiésemos acercado a la Dirección de Derechos Humanos para ver qué había en materia de fortalecimiento de organizaciones. Asimismo, el ciclopaseo que tenemos el 8 de mayo, ese ciclopaseo va a ser posible gracias a que lo gestionamos ante la Secretaría Distrital ante el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, y por eso nos van a prestar las bicicletas, para que las mujeres que no tengan bicicleta no tengan como excusa no salir al ciclopaseo, porque las bicicletas son prestadas por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte. En el módulo 5 tenemos unos anexos. ¿Qué encontramos en esos anexos? Vamos a encontrar historia del movimiento LGBT colombiano, historia del movimiento lésbico, también vamos a encontrar un directorio de instituciones distritales, un instructivo de mecanismos legales para el ejercicio de derechos, que es básicamente esas mismas cartillas negras que se les están entregando, las van a encontrar de manera virtual, porque fueron una donación del abogado y activista Germán Humberto Rincón Perfetti, quien nos donó ese material virtual para nosotros poderlo poner en el módulo. Entonces, cuando ustedes necesiten hacer un derecho de petición, una acción de tutela, se pueden remitir al módulo 6, y en instructivos y mecanismos legales para el ejercicio de los derechos pueden encontrar
como unos formatos orientadores. Y también tenemos en el módulo 6 un directorio de organizaciones sociales, porque no solamente FEN existen muchas otras organizaciones. ¿Qué más tenemos en FEN? Bueno, les quiero contar. En este momento las participantes de la cátedra, tenemos 298 personas, mujeres 91%, hombres 9%, de Bogotá el 68%, de otras regiones el 21% y de otros países el 11%. Pero no solamente en la cátedra FEN nos vamos a quedar, como ya les conté, a partir del día de mañana empezamos una escuela de derechos humanos. Esta escuela es presencial, tiene en este momento inscritas 90 personas, van a ser 8 sesiones los días sábados, empezando el día de mañana a partir de las 2 de la tarde hasta las 6, en un auditorio que muy amablemente Profamilia nos prestó. Inicia el 7 de mayo y va hasta el 25 de junio. Ya las inscripciones se cerraron el día de ayer. ¿Qué otra cosa tenemos en FEN? Próximamente, alrededor de junio, vamos a estar empezando un segundo curso virtual cuando la cátedra FEN termine. Ese curso va a estar orientado a derechos humanos y control social. Entonces, esta primera iniciativa de la cátedra FEN en derechos busca que empoderarnos en derechos, darnos formación, fundamentarnos. Ya aquí, siendo conocedoras y conocedores de derechos humanos para personas de los sectores LGBT, ya aquí vamos a mirar los mecanismos para ejercer control social y veeduría ciudadana. Entonces se podría decir que este curso virtual es una continuación, es una versión 2 de este curso Cátedra FEN en Derechos. Entonces, como yo les venía contando, si ya con esta Cátedra FEN en Derechos las mujeres estamos más bien fundamentadas, más empoderadas en unos conceptos, en unos conocimientos, esta conferencia que tenemos el día de hoy es una conferencia sumamente pertinente, porque ya es el litigio constitucional y el pensamiento crítico como herramientas emancipatorias desde el derecho. Ese título suena un poquito rimbombante, pero yo sé que Viviana nos lo va a poder poner en un lenguaje muy acorde para todos y para todas, que no somos abogados ni abogadas. Además, recordemos que ya tenemos una fundamentación en derechos humanos, por eso ya hemos hecho juiciosamente el módulo 1, el módulo 2 y el módulo 3. No obstante, para las personas que no están participando en la cátedra, esta conferencia va a ser muy pertinente porque es la continuación de ese proceso de formación en el que estamos. Entonces, así las cosas, las dejamos y los dejamos con la abogada y activista Viviana Muñoz Martínez, que es una mujer a quien FEN le agradece muchas cosas, no el llegar tarde el día de hoy, pero en fin, Viviana, muchas gracias y bienvenida. Buenas noches. El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal y su proyecto 610 Centros Comunitarios Bogotá saluda este espacio tan importante de cualificación de las mujeres. Es importante abrir nuevos espacios que no solo nos permitan tener herramientas digamos, para el debate en lo público, sino porque estos espacios lo que hacen es que generan redes y entramados. Entonces, cuando generamos redes, nos volvemos más fuertes. Y creo que hace parte de la reflexión que hoy quiero dejar. Sí, el nombre es algo rimbombante, pero finalmente lo que quiero dejar aquí es una reflexión sobre lo que puede implicar el derecho. Generalmente, cuando hablamos de derechos y mujeres, asociamos operadores judiciales, asociamos revictimización, asociamos negligencia, asociamos poca celeridad, pero el derecho no solo puede ser visto desde esa visión positivista que ahora explicaré en profundidad, sino que también tiene posibilidades emancipatorias. Pero esa posibilidad emancipatoria solo puede ser dada si nosotras y nosotros nos apropiamos de ella y le damos ese nuevo significado. Yo quisiera empezar con una tesis general que he vuelto pregunta, y es: ¿el derecho constituye
un instrumento de dominación o puede ser un objeto construido socialmente que posibilite un proyecto emancipatorio. Pero para empezar a hablar de ello, tenemos que tener claro que el derecho es una institución jurídica. ¿Y qué es eso de una institución? Pues una institución es un mecanismo de orden social que establece bienes sociales y los normaliza y los lanza a través de normas o reglas, entonces los vuelve hegemónicos. Pero ¿cómo hace esto? Pues utiliza los sistemas de opresión que atraviesan la cultura y que nos atraviesan en nuestra cotidianidad. Sistemas que, si además ya leyeron el módulo 1, habrán leído sobre el sistema sexo-género y habrán leído a Joan Scott y a Judith Butler. Y lo que implica el sistema sexo-género en nuestra construcción de subjetividad, pero también en cómo los operadores de justicia y el derecho también empieza a dictaminar normas y a fallar, ¿sí? Y es que este sistema sexo-género tan perverso lo que ha hecho es que ha establecido unas reglas en donde ha normalizado unos roles para unos u otras y nos ha dejado en categorías inamovibles. Somos hombres o somos mujeres. Si somos hombres nos corresponde un género que es masculino, pero además un objeto de deseo, ¿sí? Que es el sexo opuesto. Pero también es tan perverso que nos ha hecho creer que tenemos unos roles estáticos y que no podemos salir de él. Pero no es el único sistema de opresión que utilizan las instituciones para legitimarse. Está también el sistema de clase, el sistema opresor de clase. Y es el sistema opresor de clase el que genera la primera reflexión en el derecho, digamos, y plantea que el derecho puede ser una figura opresora. Pero estos sistemas de opresión se reproducen a través de aparatos ideológicos. ¿Y qué son aparatos ideológicos? Son aparatos que utilizan los sistemas dominantes para reproducirse. ¿Como cuáles? Como la escuela, como la familia, como la iglesia, como los medios de comunicación. ¿Y qué hacen estos aparatos ideológicos? Lo que hacen es que comienzan a enunciar o a establecer actos performativos. Estos actos performativos son simplemente una enunciación repetitiva que yo doy a un público con unas reglas. Cuando yo nazco y me dicen, usted es mujer, ya eso tiene toda una carga simbólica y una carga histórica detrás. Cuando yo digo, esa silla, eso es un acto performativo. Todo el tiempo, si me dicen silla, silla, y me señalan qué es eso, pues yo ya sé que es una silla. Y es de esa forma como empieza en la cultura a establecerse lo hegemónico y eso a atravesarnos en nuestras decisiones, pero además en establecer esas instituciones que nos oprimen y que dan fundamento a la economía, a la política y en este caso al derecho. Pero bueno, entonces, teniendo en cuenta estos sistemas de opresión, el derecho, desde lo que se llama el derecho positivista, estableció que el derecho son normas o leyes, pero esas normas son de carácter objetivo, neutral y completo. Más adelante vamos a ver por qué no son ni objetivas, ni neutrales, ni completas. Porque además es muy funcional que sean así porque lo que hacen es que ayudan a mantener un statu quo. ¿Y qué es un statu quo? Pues un equilibrio duradero, pero que no es igualitario. ¿Y quién tiene ese equilibrio? Pues quien tiene el poder. ¿Y quién tiene el poder? Pues quien tiene el dinero, quien tiene el poder en la economía y en todas estas instituciones. Todas estas reflexiones, en un momento en Estados Unidos, tuvieron, digamos, un espacio de reflexión profunda. Y es entonces como desde los años 20 empiezan los teóricos del derecho, digamos, de izquierda, desde, digamos, en el marco también de la Escuela de Frankfurt, a pensarse que el derecho no podía ser normas y que esas normas no podían ser ni objetivas, ni neutrales, ni completas. Y empieza a generar reflexiones porque empieza a denunciar
que el derecho lo que está haciendo es acentuando los sistemas de opresión. ¿Y cómo se da cuenta de eso? Porque cuando ellos estudian el acceso a la justicia, se dan cuenta que las poblaciones más vulnerables son las que menos pueden acceder, porque no tienen los recursos para acceder a él, porque no tienen capital cultural para acceder a él. Entonces, ese debate que inicia en los años 20 se viene a concretar en los 70 con las teorías críticas del derecho. Y su propósito fundamental es atacar el statu quo, ¿sí? Y empieza entonces a constituirse en un movimiento de resistencia. Por eso es muy importante para el movimiento social, no solo LGBT, sino de mujeres, empezarse a pensar el derecho como una posibilidad emancipatoria. Entonces, ¿pero qué más se propone las teorías críticas del derecho? Pues poner al descubierto el sentido político de la práctica cotidiana de los jueces y de los juristas que crean el derecho. Y entonces aquí viene, digamos, algo que marca la historia del derecho, y es que el derecho no son normas, el derecho es lo que hacen los jueces. Y eso ya nos pone en otra reflexión. Ya nos vamos finalmente de esa estructura ortodoxa que disminuye el derecho a esas normas estáticas. Y se pone, por supuesto, en entredicho eso del derecho objetivo, neutral y completo. Y vamos a ver por qué el derecho no es objetivo, neutral ni completo. Y por qué siempre va a estar en función de eso que es lo mismo, y lo mismo en términos posmodernos es ese hombre blanco, burgués, heterosexual, ¿sí? Y cómo finalmente termina vulnerando y oprimiendo más a lo otro. Lo otro somos el resto, somos los mestizos y las mestizas, somos las mujeres, son los gays, son los negros, las negras. Y yo he traído aquí un ejemplo que nos aterriza en Colombia, porque el derecho no es objetivo ni neutral. ¿Sí, no? Oh. Acá. Los jueces no son sujetos o sujetas que pueden escindirse de sus contextos, ¿verdad? Están atravesados por la cultura. Por eso el derecho no puede ser objetivo ni neutral, porque los jueces lo que hacen es que fallan imbuidos en sus propios prejuicios. Hay un estudio que se hace en Colombia sobre 320 sentencias en las que demuestra que frente a los mismos derechos, los jueces y juezas y la Corte Constitucional fallan diferente cuando se trata de hombre o de mujer. Esto es en el marco de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Es la sentencia T1101 del 2000. Aquí una mujer está solicitando el amparo de los derechos a la salud, a la vida digna, a la integridad personal, pero la Corte Constitucional lo que hace es que lo resuelve negativamente. ¿Por qué? ¿Qué dice la Corte? Bajas una diapositiva. Una más abajo. Allá. La Corte entonces se pronuncia frente a la solicitud de esta mujer. Esta mujer no puede quedar en embarazo. Entonces ella lo que necesita es que su EPS autorice un procedimiento quirúrgico con el proceso de generar fertilidad, ¿verdad? Eso es lo que ella está tutelando. Ella quiere ese derecho, no está contemplado en el POS, entonces quiere que se tutele ese derecho a su vida digna, a su integridad personal y finalmente a su derecho de querer constituir o no una familia. La Corte Constitucional lo que dice es: el Estado con sus asociados no encuentra justificación razonable cual éste se dirige a posibilitarle mediante una acción positiva, verbigracia, o sea, poder engendrar, una intervención médico-quirúrgica, el derecho a la maternidad de una mujer cuya función procuradora no puede ejercer normalmente. Entonces uno pensaría, ay, tan progresista la Corte Constitucional, es feminista, y no le parece importante que una mujer, o no liga
lo esencial de una mujer de procrear pues, como un derecho fundamental. Pero no era eso lo que estaba pensando la Corte, y más adelante lo vamos a ver. Seguimos con la otra diapositiva. La otra. No, arriba, despacio. La T926, acá. Pero en el marco de los mismos derechos sexuales y derechos reproductivos, ahora cuando un hombre es el que pide que se tutelen sus derechos, vamos a ver cómo está fallando la Corte. Entonces, este hombre es un hombre peticionario de 43 años, ¿verdad? Y él solicita que la Corte tutele su derecho a consumir Viagra. ¿Qué dice la Corte a este hombre que necesita Viagra pues para poder ejercer su derecho a la sexualidad? Si bien la disfunción eréctil no pone en riesgo la vida del actor, afecta su vida y su bienestar. Tal afección conlleva alteraciones físicas y mentales que deben ser atendidas por el Estado. La disfunción eréctil compromete otros derechos indudablemente fundamentales, como el de formar libremente una familia y el de la pareja a decidir sobre la procreación de los hijos. ¿Se dan cuenta cómo frente a unos mismos derechos la Corte falla diferente porque es hombre o mujer? Porque finalmente quien decide en el marco del sistema sexo-género quién tiene o no una familia y quién tiene o no hijos, pues son los hombres, porque es el estatus de privilegio que se le ha brindado a la sociedad, y el derecho lo reproduce. Como este caso, hay 320 más estudiados. ¿Se imaginan cuántos más no habrá estudiados? Es por eso que el derecho no es ni neutral ni objetivo. Y es por eso que es una responsabilidad nuestra generar esos procesos de movilización que se concreten en garantía de derechos, pero además que critiquen estas posturas conservadoras de las Cortes y de los fallos de los jueces. Bueno, pero es que ahí no termina lo que dice la Corte. La Corte sigue y dice, aunque el medicamento está excluido del POS, es deber proporcionarlo para restablecer las condiciones de vida digna, deseable para todos los habitantes del territorio. ¿Cómo les parece eso? Pero bueno, ya aquí entonces la teoría crítica empieza a develar y a denunciar las falencias profundas del derecho. Y aquí nosotros empezamos tal vez a generar escepticismo y a decir, sí, claro, el derecho revictimiza, el derecho sigue reproduciendo la opresión. Pero resulta que estas teorías críticas del derecho no solo se quedan en teorías, sino que proponen praxis jurídica, práctica jurídica, y lo hace a través de una figura muy importante que es el litigio de alto impacto. Y el litigio de alto impacto tiene varios elementos que lo componen. Uno de ellos es el litigio constitucional, que finalmente es el que desarrollamos, o que muchas hemos desarrollado sin darnos cuenta, cuando interponemos una acción de tutela. ¿Qué estamos poniendo en esa acción de tutela? Pues que entre un conflicto, que entre en un conflicto de normas y que se restablezcan y garanticen derechos fundamentales. Y ahí estamos generando precedentes. Si a mí me sacan de un bar por ser lesbiana y yo no lo callo, sino que interpongo una acción de tutela, yo estoy generando precedente jurisprudencial, estoy generando precedente constitucional, y lo que va a hacer es que ese precedente va a ser una herramienta para otras personas que posterior a mí se les vulnera un derecho parecido. Entonces lo que hace el litigio constitucional es demandar normas porque no son ni objetivas ni neutrales, y cuestiona esas normas porque contribuyen a la desigualdad. Entonces marcan precedentes
porque como les dije antes, pone en conflicto de derechos. Y lo que hace al poner en conflicto de derechos es que termina privilegiando a uno. Claro, eso puede ser riesgoso en manos de quien esté haciendo tutela y en manos de quien esté proteger determinado derecho. Pero eso no es algo abstracto. En Colombia tenemos ejemplos clarísimos de los resultados del litigio constitucional y lo que podría ser el movimiento social si hoy incorporara en su agenda el derecho como una herramienta emancipatoria. La sentencia C075, la sentencia que homologó los derechos de parejas heterosexuales que convivían durante más de 2 años a parejas del mismo sexo. Eso no hubiera sido posible si la academia, si el movimiento social, si abogados y abogadas activistas no se hubieran articulado y hubieran promovido esta acción. Hoy no tendríamos derechos patrimoniales. Esto es una muestra clara de lo que puede hacer el derecho en la transformación de las realidades. Otro ejemplo es la C029, que es la sentencia que reconoce derechos civiles, sociales, políticos y económicos a personas del sector LGBT. También se utilizó el litigio de alto impacto. Se articularon los académicos, las académicas, las organizaciones LGBT, las organizaciones no gubernamentales que protegen derechos de personas LGBT, las instituciones. Y esa gran articulación generó otro precedente fundamental en el reconocimiento de nuestros derechos. Entonces, esto no es algo abstracto y lejano a nosotras y nosotros. Es importante que nos demos cuenta porque nos va a permitir apropiarnos de una herramienta tan importante y en la que se pueden concretar nuestras aspiraciones de la movilización social. Y existe también otro elemento de ese litigio de alto impacto, que es el litigio internacional. Y el litigio internacional, sí, en Colombia estamos en pañales, no en Latinoamérica, en Colombia. Y seguramente estamos en pañales pues porque no lo conocemos, porque pensamos que es algo inalcanzable, porque no conocemos sus beneficios, porque no lo tenemos en cuenta como una herramienta. Pero el litigio internacional hoy en Latinoamérica, gracias a un caso presentado por los activistas y las activistas de Chile, tenemos un precedente importantísimo internacional que garantiza derechos a personas del sector LGBT. El caso de Karen Atala versus el Estado chileno. Karen Atala es una mujer a quien le es arrebatada su hija por ser lesbiana. El Estado chileno le negó sistemáticamente su derecho por ser lesbiana. Cansada de ello, lo que hace es acudir al movimiento social y por supuesto a las grandes organizaciones en derechos humanos de Chile y presentan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el caso y la Comisión Interamericana falla. Y cuando falla la Comisión Interamericana, lo que hace es que genera recomendaciones a los estados. ¿Y por qué es importante que haga recomendaciones a los estados? Porque el estado debe generar acciones y políticas que garanticen los derechos que están siendo garantizados a través de esas recomendaciones. Después de que la Comisión Interamericana se pronuncie frente al caso de Atala, la respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores es: reitera el irrestricto y permanente compromiso con la protección de los derechos humanos y una cultura de respeto y no discriminación, yendo aún más allá de lo que las obligaciones internacionales pudieran señalar para el caso. Hoy en Chile, las parejas de sectores LGBT tienen garantía en muchos de sus derechos. ¿Por qué? Porque un ente internacional que jerarquiza derechos humanos en un estado promovió estas acciones. Si en Colombia el movimiento se pensara generar acciones
frente a los entes internacionales, seguramente habrían políticas que restablecieran y que garantizaran derechos de muchas mujeres trans que están siendo asesinadas en Colombia. El movimiento de mujeres ha sido un movimiento que finalmente se ha abanderado de estas estrategias de litigio internacional y quienes también han generado, digamos, un precedente importante, y un precedente tan importante que nos abre puertas a expresar sectores LGBT en materia de políticas públicas. Porque antes nosotros no conocíamos eso de la justicia de género. La justicia de género se introdujo gracias a un caso que se puso ante la Comisión Interamericana por un caso de violación de derechos a una mujer en el Brasil, y es el caso de María Peña Fernández versus Estado de Brasil. Su compañero con el que se casó sistemáticamente la vulneraba, hasta que un día él pensó que era oportuno meterle una plancha en la tina donde ella estaba bañando. No la mató, la dejó parapléjica. El Estado del Brasil no se pronunció jamás. Ella puso el caso ante la Comisión Interamericana, y cuando la Comisión Interamericana falla, lo que hace es que hace sus recomendaciones. Este es el primer caso de litigio internacional que se dio en Latinoamérica, y gracias a él, hoy en toda Latinoamérica podemos hablar de justicia de género. Insisto, si el movimiento social LGBT trasciende a sus aspiraciones, la academia es importante, el activismo es importante, pero debemos mirar otros horizontes, otras fronteras y otras herramientas. Tenemos una gran responsabilidad política, y cuestionar el derecho sin ser propositivos no nos permite avanzar. Si nos seguimos quedando en que el derecho revictimiza a las mujeres y a las personas LGBT, no vamos a avanzar. La invitación aquí hoy es a iniciar ese proceso de reflexión que nos permita tener nuevas herramientas y que nos permita concretar derechos. Tenemos la obligación de llenar de sentido al derecho. Yo quería dejar esta reflexión en este momento en que ustedes, algo tuvo que haberles tocado y haberlos tocado para iniciar este proceso de formación. Uno no se asume ser defensor o defensora de derechos humanos porque sí. Esa es mi invitación, y pues espero que le dé profundas reflexiones en ustedes. Gracias. Gracias a la activista y abogada Viviana Muñoz. Se maloqueó el pendón de Fen, quedó tan consternado con lo de la plancha en la tina. Bueno, por último, ya para cerrar esta instalación oficial de la Cátedra FEN en Derechos, quisiéramos invitar al doctor Danilo Morris, coordinador del proyecto Cátedra de Derechos Humanos, sin quien esta iniciativa no hubiese sido posible, y que les ponga a ustedes a disposición los servicios de la Secretaría Distrital de Gobierno a través de la Dirección de Derechos Humanos, y las familiarice y los familiarice más con la oferta institucional de servicios de la Secretaría Distrital de Gobierno. Muy buenas noches a todas y a todos. Antes que todo, un cordialísimo saludo de nuestra Secretaria de Gobierno, de nuestro Director de Derechos Humanos, la Secretaria Olga Lucía Velázquez. Casi me como el micrófono. Bueno, yo creo que más allá de ofrecer o de refrendar la oferta que tenemos con respecto
a la promoción y sensibilización acerca de los derechos humanos, que es la misionalidad que nos corresponde de la Secretaría de Gobierno, quisiera hablar un poco de Bogotá, de cómo en estos últimos años en Bogotá ha sido posible una apertura hacia una mirada más, digamos, más amplia en términos de derechos, de restablecimiento de derechos. Y han habido avances, somos reconocidos a nivel latinoamericano, a nivel mundial, en avances frente a restitución y restablecimiento de derechos, no solo garantía, sino restablecimiento. A partir de allí, en Bogotá encontramos un giro que se ha venido dando no solamente en estos dos últimos gobiernos del polo, sino de antes. Se ha dado un giro cultural importante, un reconocimiento de los deberes, unas culturas ciudadanas, y en estos dos últimos periodos un giro lingüístico hacia digamos, la inclusión cultural de todos y de todas, por supuesto. Y no es difícil, antes era complicado para nosotros los hombres hablar de todas y todos, no, digamos, incluso lo hace uno ya de manera entusiasta. En el nivel digamos, en las esferas de lo institucional circulan ya los discursos, y cuando circulan los discursos empiezan a generarse cambios. Por supuesto, como se han dado cuenta, no es fácil, pero ya empieza a ser menos difícil este ejercicio. De otro lado, Bogotá está siendo reconocida también por el restablecimiento de derechos en materia de educación, en salud y en nutrición. No solamente esta apertura mental hacia incluirnos a todos y a todas, sino también restablecer los derechos en concreto. Y también hemos recibido reconocimientos internacionales. La Universidad de Atlanta nos reconoce por ser una ciudad que meritoriamente recibe el premio por los servicios hacia la infancia, cuando en Bogotá se decide que la vacuna del neumococo y del rotavirus es completamente gratuita. Ustedes saben, hace unos años esa vacuna del neumococo costaba, las 3 dosis costaban 1.200.000 pesos. Incluso para nosotros estrato 3 era inalcanzable. Una ciudad tan altamente contaminada avanza hacia mejorar las condiciones de sus niños y niñas a partir de una medicina preventiva, y los reconocimientos se hacen afuera, no tanto acá, afuera. También en términos del restablecimiento del derecho a la educación, ustedes saben, Bogotá tiene la cobertura casi total y gratuita para los jóvenes y las niñas estudiantes. Además de esto, tenemos en Bogotá, y hablamos del acceso al capital cultural, ya 8 colegios distritales públicos bilingües. En algunos se habla lengua francesa, en una materia se dicta exclusivamente en lengua francesa o en lengua inglesa o en inglés, y digamos que ahí esos avances son importantes. Pero ¿qué pasa con estos avances? En otras cosas, en muchas otras cosas se ha avanzado. Que estos avances están eclipsados. Yo creo que todos ustedes conocían que nuestra vacuna neumococo es absolutamente gratuita para los niños del distrito, tal vez no todos y todas. Eso está oculto, y estas políticas de avance pues están siendo eclipsadas tanto por la prensa como por los opositores al restablecimiento de derechos. Y ustedes verán, a nivel nacional hay una fuerte disputa
frente al restablecimiento de derechos. Si ustedes lo han visto, mire, planes de desarrollo con enfoque de derechos, ¿en qué ciudades hay? ¿En qué ciudades hay? Bogotá, Medellín, Cali, Pasto, Barrancabermeja y Bucaramanga. A partir de Bogotá empieza a darse, digamos, a irrumpir el ejercicio del restablecimiento real, no la garantía real de los derechos, a partir de planes de desarrollo con enfoque de derechos, es decir, planes que restablecen los derechos y que miran el mundo con un enfoque de género, con un enfoque poblacional, diverso, y además de eso con una garantía de los DECs. Pues esos avances empiezan a tener dificultades, y ahora tenemos lo que ustedes han venido, que ya prácticamente es una ley de la nación, que es la ley de sostenibilidad fiscal, que coarta a los jueces de la República para el restablecimiento de derechos. Y estas normas que ustedes han visto acá, que nos ha mostrado la compañera, empiezan, digamos, a verse, podríamos a pensarse en un escenario regresivo, porque efectivamente los jueces se coartan cuando restablecen derechos, cuando dicen que a todos los ciudadanos que han sido desplazados por la violencia hay que restablecerles sus derechos y su situación económica tal y como estaba en el momento en que fueron desplazados. Eso empieza a verse, digamos, disminuido, y se crea un escenario de riesgo frente a estos avances. ¿Y qué hay que hacer frente a esto? Pues se han generado, no solamente en Bogotá, sino en el país, un sinnúmero de políticas públicas, entre estas LGBT y otras. Pues esas políticas hay que defenderlas, tienen base jurídica. Esta es una comunidad de política, porque estamos aquí quienes operamos las políticas desde lo institucional, funcionarios, como también el público, al cual esta política le es benéfica, o las diferentes políticas le son benéficas, pero se requiere que se conozcan más, se amplíen más, se promocionen y se vuelvan necesarias para poder seguir avanzando en derechos. No tenemos la menor idea de quién va a ser el próximo gobernante de Bogotá. Digamos que en materia de democracia, eso es lo que se llama un aspecto del velo de ignorancia, que llaman. No sabemos quién va a ser el gobernante. Puede ser una persona progresista, amplia, pero también puede ser una persona conservadora, que no le guste mucho el tema de que las diferentes formas de pensar la vida y de asumirse sexualmente sean pertinentes, y entonces decide que eso no le gusta y entonces hay que echarlo para atrás. Eso puede ser posible, porque podemos poner un alcalde conservador, no sabemos. Pero si estas políticas y estas normatividades que han logrado ustedes desarrollar, como dice la compañera, se defienden de la manera adecuada, pues no le va a ser muy fácil a la persona que llegue devolverse en materia de restablecimiento de derechos. Ese era el mensaje que les quería traer. Nuestra cátedra, pues desafortunadamente es una cátedra que no cuenta con los recursos que debería contar para la difusión y la promoción de los derechos. Tenemos unos recursos muy limitados. Nuestra página, pues es una paginita así como muy cuca, pero muy muy débil en términos, no es robusta, no se pueden meter videos. Vamos a contratar una universidad que nos va a fortalecer a partir de julio la posibilidad de que ustedes se encuentren ahí en los otros temas de cátedra, que son, ahí encontramos sobre género, temas para, digamos, la política pública afro, la política pública para los indígenas, la didáctica de los derechos, entre otros. Y los invitamos a que visiten la página, y que ya a partir de finales de mayo se reactiva y digamos que está para la oferta de todos ustedes. Muchísimas gracias, y entonces pues hagámosle con ánimo, que hemos avanzado en derechos berracamente. Bueno, gracias, Danilo. No siendo más, agradecemos mucho la presencia de todas y de todos.
y las invitamos y los invitamos a seguir haciendo parte de las actividades de FEN. Ya como les dije, las inscripciones a la escuela presencial que inicia mañana ya pasaron, se cerraron el día de ayer, pero de todas maneras están todos y todas invitadas al ciclopaseo FEN, que lo tenemos el domingo 8 de mayo. El sitio de encuentro es la calle 36 con carrera séptima. Ahí vamos a estar ubicando el pendón de FEN, o vamos a estar varias mujeres de FEN con las camisetas. Ahí nos van a hacer entrega de las bicicletas, pero quienes tengan bicicleta o quienes quieran ir de patines, pues ahí los estamos y las estamos esperando, domingo 8 de mayo a las 9 de la noche. Y de paso también les contamos que la Corporación FEN está conformando su equipo de microfútbol y su equipo de baloncesto para participar en 2 torneos que hay próximamente. Un torneo con el Instituto Distrital, de Recreación y Deporte, que es un torneo relámpago el 29 de mayo, domingo, y un torneo que está siendo organizado, o sea, ese es uno, el del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, y el otro torneo está siendo organizado por los sitios de lesbisocialización de las mujeres de Bogotá, por los bares que ustedes conocen. Entonces, para ese torneo les estaremos informando cómo son las inscripciones. Está liderando eso nuestra compañera Maribel Ramírez. Entonces, primero que todo, conformemos los equipos de micro y de baloncesto, de fútbol. Y las que no quieran jugar micro y baloncesto, pues conmigo podemos hacer el grupo de las cheerleaders, la barra, las que vamos a ir a ver. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos y a todas, y FEN les agradece de verdad su presencia. Y cojan el material que hay afuera, que eso es para ustedes. Gracias. ¿Aló, qué hubo? Ya acabamos de terminar, me puedo empezar a recorrer ya. ¿Qué pasó?